ropas viles. Y muchas veces los creyentes y la gente puede tener un concepto erróneo de lo que viene siendo las ropas viles. Del capítulo 3 de este libro de Zacarías. Si nosotros hemos leído un poco este material, este libro de Zacarías, podemos darnos cuenta que en el capítulo 1 el Señor se comunica con Zacarías y le comparte el deseo de su corazón de restaurar otra vez Jerusalén, que había sido destruido por Nabucodonosor en el 486 a.C. Y evidentemente cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén, destruyó el templo. Por lo tanto, en la primera comitiva, en el primer regreso prometido después de los 70 años de cautiverio, que fueron 3 los retornos, uno con Zorobabel, como dice el libro de Esdras y Crónicas, con 50,000 judíos que le acompañaron, otros con Esdras, y el último grupo de 445 después de Cristo con Nehemías. Entonces este primer grupo con Zorobabel regresa y Dios habla a Zacarías y le manifiesta el deseo de la reconstrucción del templo. Ahora, recordemos la semana pasada que hablábamos acerca de que Zacarías y Ageo profetizaron simultáneamente y ambos hablaron y estimularon a Israel o a Jerusalén para reconstruir el templo que estaba detenido por 16 años. Entonces, en el capítulo 1, cuando lo llama y le dice el deseo que él tiene, lo presenta a través de una visión de los jinetes y los caballos. En el capítulo 2 habla acerca de otras 2 visiones, que es un varón con un cordel en su mano para medir a Jerusalén, y otro que son los cuernos y los carpinteros. Y ahí le dice, es ahí donde toma a Zacarías, y Zacarías según el capítulo 2, creo que es el 3, menciona que era un joven, y la semana pasada les dije que Ageo era un anciano, un hombre adulto, y Zacarías era joven. Entonces le muestra a Zacarías la forma como el Señor iba a obrar en Jerusalén en particular. Y los carpinteros habla del juicio que el Señor traería sobre las naciones que habían tomado a Jerusalén y lo habían oprimido a lo largo de la historia. Entonces los primeros 2 capítulos tenían que ver con libertad, con una libertad física, con una libertad de esclavitud, ¿verdad? Pero el capítulo 3 es interesante, porque si mi matemática no está errada, antes del 4 está el 3. Entonces en el capítulo 3, antes de la visión del templo, de la reconstrucción del templo, que hablamos la semana pasada, del día de las pequeñeces, ¿se acuerdan? Está el 3 y habla de algo muy importante. En este capítulo 3 ya no tiene nada que ver lo físico, ya no tiene nada que ver la esclavitud, ahora va directamente al asunto espiritual. Y realmente Zacarías, pudiéramos decir, es un libro muy espiritual, y ahí podemos ver el corazón de Dios tratando con Israel, y el corazón de Dios tratando con usted y conmigo. Corazón de Dios que quiere que nosotros podamos entender quién es Él, y nosotros podamos rendirnos a Él por quién es Él. Entonces en el capítulo 3, acompáñenme por favor, vamos a ver algo muy hermoso, muy lindo, muy importante a la vez, y vamos a ponernos de pie y vamos a darle lectura a este capítulo 3. ¿Se me acompañan? Yo leo el versículo 1 y ustedes el 2, por favor, y al final en el verso 10 nos unimos juntos todos. Dice la escritura: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo: bien, vamos a ver si en el próximo va un poquitito más homogéneo. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel.
Ahí vamos, yo pienso que en el tercero vamos a estar mejor. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Así dice Jehová de los ejércitos: si anduviereis por mis caminos y guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid, debajo de su higuera. Pueden sentarse, gracias al Señor por permitirnos leer su palabra. Así que esta es evidentemente un párrafo precioso en el Antiguo Testamento en cuanto a la salvación, y particularmente de Israel, ¿verdad? Y por ende también el nuestro. Este capítulo es un capítulo que tiene que ver con el corazón de Israel, ya no con el cuerpo de Israel, con el corazón de Israel. Con Zorobabel habían venido 50,000 judíos, había mencionado hace rato, pero quedaron más en Babilonia, quedaron miles en Babilonia. Habían quedado más en ese lugar que se habían conformado a la comodidad y a la tranquilidad de los últimos tiempos en Babilonia, porque en los primeros tiempos no fue tan fácil. Pero dicen por allá que a todos nos acostumbramos, menos a no comer. Y para aquellos que comemos bien, es algo serio. Dice que a todos nos acostumbramos menos a no comer. Y sabe, los israelitas se habían acostumbrado a vivir en Babilonia, una nación pagana, idólatra. En verdad el Señor los llevó cautivos a Babilonia por su idolatría, precisamente. Es casi como si el Señor les diría: ¿quieres idolatría? Ok, si quieres idolatría, vamos para Babilonia, ¿verdad? Y nada más 70 años para que apriete, ¿verdad? Y los lleva 70 años, y la idea era que el corazón de Israel pudiera despertar la realidad de la búsqueda de Dios y de amar a Dios con todo su corazón. Y ellos, varios de ellos, en lugar de ello, se fueron amoldando y se fueron adaptando. Pues imagínate, volver a Jerusalén, ciudad destruida, templo destruido. Pues aquí ya tengo mi casita con 2-3 recámaras, ¿verdad? 2-3 baños, ya a gusto, cómodo. ¿Para qué regresar a Jerusalén? Total, Jerusalén está destruida. Total, Dios abandonó a Israel y abandonó a Jerusalén. Entonces, mejor me quedo aquí a gusto. Y otros más atrevidos, más aventurados, dijeron: pues me voy. Y se fueron 50,000 de regreso para allá. Y entre ellos estaba Josué, precisamente. Josué, que era sumo sacerdote de Israel. Entonces regresan a ese lugar, y el libro nos narra que recibe 3 visiones en este capítulo, en el capítulo 3, ¿verdad? Entonces Dios va a hablar específicamente con Zacarías sobre un tema en particular, y eso tiene que ver con algo de lo más profundo del corazón. Y eso tiene que ver con usted y conmigo. Ahora, yo quisiera compartir 3 cosas en esta mañana con relación a este capítulo. En primer lugar, esta es una visión celestial. Es una visión celestial, no es cualquier cosa. A veces nosotros lo leemos y no nos damos cuenta del significado profundo de esto, y que es vital en la vida del ser humano, particularmente con los judíos de aquel entonces, ¿verdad? Y con usted y conmigo. Es una visión celestial. En segundo lugar, es una escena celestial, es una escena profundamente espiritual, y que tiene que ver con el pecado, que tiene que ver con el corazón del hombre engañoso, perverso, distante de Dios. Es una escena espiritual, pero también al final de cuentas vamos a ver una encomienda divina en todo esto,
¿Ok? Una escena celestial, una escena espiritual y una encomienda divina. Bien, vamos al versículo 1. Dice el versículo 1 del capítulo 3. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba sentado delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. En esta escena, ¿quiénes son los que participan? Satanás. ¿Por qué mencionamos a Satanás primero? Es una visión celestial. Hay tres personalidades muy importantes aquí. Una de ellas es el ángel del Señor, una de ellas es Josué y Satanás. O sea, qué visión tan interesante, ¿verdad? Siempre me ha llamado a mí y la atención el hecho de que Satanás está presente en ciertos eventos, en la presencia del Señor, acusando. Siempre me ha llamado mucho la atención. Y en este capítulo 3, previo a la reconstrucción del templo, hay una escena celestial. Aparece Josué parado, ¿verdad? Y estaba delante de ¿quién? Estaba delante del ángel de Jehová. Y había otro personaje al lado derecho de Josué y estaba acusándole. Ambos estaban delante de ¿quién? Delante de Jehová. Ahora, Josué es el sumo sacerdote. Y si bien esta es una visión que menciona el nombre de Josué como tal, Josué era el intermediario, por así decirlo, mientras servía a Dios, quien estaba entre Dios e Israel. Era el sumo sacerdote, nada más ni nada menos. Él estaba representando, o está representando en este capítulo, a todo el pueblo de Israel. En primer lugar, ¿verdad? Él es el sumo sacerdote y está en esa condición. En segundo lugar, está el ángel del Señor. ¿Quién cree usted que es el ángel del Señor? Jesús. Hay dos formas de ver este capítulo, o la idea del ángel del Señor en el Antiguo Testamento, y es que puede ser una teofanía o puede ser una cristofanía. La teofanía es la manifestación de Dios de una manera visual en el Antiguo Testamento, y la cristofanía es la aparición preencarnada del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en esta escena, ¿verdad?, está el ángel del Señor. Quisiera pensar que es el Señor Jesucristo, que ahí está parado, sentado, y están los dos personajes, uno acusador y el otro acusado. Ahora, ¿por qué de alguna manera yo pienso que es el ángel, que es Cristo aquí? Si usted lee los evangelios, la frase el ángel de Jehová nunca aparece. En el momento que Jesucristo entra en la escena del mundo, ¿verdad?, el ministerio del ángel del Señor, como aparecía en el Antiguo Testamento, dejó de existir. En la Escritura siempre va a haber a los ángeles. Está llena la Escritura del término los ángeles y el ministerio de los ángeles, pero no va a haber al ángel de Jehová. Entonces el ministerio del ángel del Señor era el ministerio del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Ahora, también el apóstol Juan, si usted ha leído el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, del versículo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es decir, Juan, el apóstol, está describiendo, ¿verdad?, que Cristo Jesús estaba en el pasado eterno, en la presencia del Padre. Pero si usted lee el versículo 14 y el versículo 15, 18, dice: y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 dice que el Señor apareció para manifestar ¿a quién? A Dios el Padre. Entonces el ángel del Señor, creo yo, desde ese punto de vista, que es el mismo Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesucristo mismo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, 58, hablando a los discípulos, les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, Abraham había vivido nada más ni nada menos que 2000 años antes que él, ¿verdad? Y dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Así que quien estaba allí parado era el mismo Señor Jesucristo, hablando con Josué
y enfrentándose al acusador. Ahora, en tercer lugar está Satanás. Ahora, si nosotros vamos a algunos pasajes y me acompañan, por favor. Vamos a buscar Génesis 3:15. Vamos a leer primero Juan 12:31. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 31. ¿Alguien puede leerlo, por favor, después que lo encuentre? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ok. Pensemos en esto. Está la escena es celestial. Ahora empieza el Señor a manifestarse y habla de que esa escena se está tomando y se está tratando un tema judicial. Porque hay un acusador, hay un acusado y hay un juez. Es una escena judicial. Ahora, Satanás está presente ahí, acusando. Y si ustedes se dan cuenta, regresando a Zacarías, vamos a darnos cuenta de algo que a mí me llamó mucho la atención. Versículo número 2. Y dijo Jehová a Satanás. Hay otras versiones, la nueva versión internacional, no me acuerdo también si la edición de las Américas, menciona, y el ángel del Señor habló. O sea, ya sea que Jehová habló, o el ángel del Señor, o Cristo habló, el caso que hay un juicio sobre Satanás. Y lo que menciona el versículo 2 del capítulo 3 de Zacarías, dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Israel, te reprenda. Ahora, con una sola vez que se exprese una idea, es suficiente, ¿no es cierto? Pero el Señor la usa 2 veces. ¿Sabe? Está acentuando una autoridad. Es una manera muy fehaciente de demostrar la autoridad soberana y suprema que tiene el Señor en contra de ¿quién? De Satanás. No es competidor siquiera para Dios, ¿verdad? Y el Señor directamente hace un juicio en contra de él. Ahora, si nosotros pensamos un poquitito en Juan 12:31 y en Juan 16:11, nos vamos a dar cuenta que Satanás ya fue juzgado. El príncipe de este mundo, dice la Escritura, ya ha sido juzgado. ¿Y cuál es el fin de este príncipe del mundo? El infierno. ¿Sabe? A nosotros muchas veces, a los cristianos, nos da miedo a algunos hablar de Satanás. Y a otros parece ser que les encanta hablar de Satanás, ¿verdad? Hay ciertos grupos que todo es Satanás. Y más que nada están exaltando a Satanás que a Dios. Y ahí están aquellos que temen hablar a Satanás, porque si mencionan el nombre, lo están evocando, ¿verdad? Y omiten a veces el nombre. Y pareciera ser que Satanás dejó de actuar. Total, ya aquellas tribus de ignorantes en las naciones, ya no hay, ya todo se globalizó. Ya vivimos en un mundo globalizado, ya no hay aquellas tribus como en los tiempos de los misioneros, de Adoniram Hudson, de Hudson Taylor, en fin, de esos hombres que enfrentaron una ignorancia total en aquel pasado, en aquel entonces. Ahora ya vivimos una sociedad más civilizada, entonces como que el diablo ya no tiene cabida en las pláticas. Déjenme decirles que no. Y esa es una precisamente de las artimañas del diablo. Al diablo le gusta que lo magnifiquen o le gusta que lo ignoren. Y mientras él sigue haciendo de las suyas, ¿verdad? Y sigue obrando en este mundo. Entonces, él ya fue vencido. Ahora, si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, la primera profecía del juicio de Satanás, ¿quién se lo recuerda de memoria? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. O sea, hay un juicio de que en determinado momento iba a haber
una victoria final del Señor sobre Satanás. Ahora bien, esta profecía tiene mucha significancia, hermanos. Según la biología, yo no soy biólogo, pero la biología nunca me gustó propiamente. Pero, ¿quién transmite la herencia genética en los seres humanos? Los genes, los cromosomas. Los cromosomas como tal. Pero, por ejemplo, esta palabra es muy fuerte y muy interesante en Génesis, cuando dice tu simiente. Esa palabra simiente viene de una raíz que se puede interpretar del semen. O sea, ¿quién transmite eso en los seres humanos? El hombre. Y sin embargo, aquí hay una lucha de dos simientes: la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. ¿Por qué no de la del hombre si el hombre es quien da la simiente? Interesante es pensar que cuando José tomó a María como su mujer, dice la Escritura que él no estuvo con ella ¿hasta cuándo? Hasta que naciera el Señor Jesús. Mateo 1:23 dice esa idea. Si quieren, acompáñenme. Mateo 1:23. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre. Oh, espera, ¿la conoció o no la conoció? ¿La conocía o no la conocía? ¿Vivían juntos ya? ¿Qué quiere decir esta palabra y no la conoció? Es una palabra muy interesante en el original. Es el término ginosco, que donde viene intimidad. Dice, y no la conoció íntimamente hasta que dio a luz a su primogénito. Entonces, evidentemente no participó José en el nacimiento del Señor. ¿Quién participó? El Espíritu Santo. Por lo tanto, se cumple Génesis 3:15, que la simiente del diablo tendría pelea y pleito con la simiente de la mujer. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y da su vida en la cruz del Calvario, la primera persona que fue derrotada, ¿quién fue? Satanás. Ahora, Satanás ya ha sido derrotado, él ya ha sido juzgado, él ya ha sido vencido. Y también podemos darnos cuenta, si me acompañan, en Apocalipsis 20:10, no es una clase de satanología, no estamos tomando una enseñanza de satanología, porque hay una muy buena materia sobre este tema, pero vamos a Apocalipsis 20:10. Dice la Escritura, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, ¿sabe para quién se hizo el infierno? Para él. ¿Sabe quién es el rey del infierno? No. ¿Quién es el rey del infierno? ¿Quién es el rey de todo lo que existe? Dios. El infierno fue hecho para el diablo y para sus ángeles. Y él ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario, y él espera un juicio final después de que él sea soltado, atado y soltado por 1000 años, cuando Cristo venga y establezca su reino, y al final de los 1000 años sea soltado nuevamente y engañará a muchos, y después vendrá el juicio final contra él. Él ya sabe su futuro, ya se lo comunicaron. Alguien dijo por allá, cuando Satanás te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Él ya sabe lo que le espera en el futuro. Pero la interrogante de hoy día es, ¿cómo si él ha sido vencido? ¿Por qué está en la presencia del ángel del Señor? ¿Y por qué está en la presencia de Dios acusando? Porque no solamente es en el Antiguo Testamento. Si usted va a 1 de Juan 2:1 y usted va a Hebreos,
va a darse cuenta que él está acusando a los hermanos, y en Apocalipsis 2:20 nos recuerda que acusa a los hermanos de día y de noche. Él no descansa. Hay muchos creyentes que viven atormentados, hay muchos creyentes que viven angustiados, hay muchos creyentes que viven oprimidos, hay muchos creyentes que no saben ni para dónde y buscan alternativas. Cuando la única solución a su problema mental, espiritual, del alma es Dios. Y en lugar de oír mensajes del diablo, en lugar de oír la voz del enemigo, pueden y deben de oír la voz de Dios en su palabra. Pero en medio de la acusación del diablo, en 1 de Juan 2:1, si ustedes me acompañan, dice que: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si hubieses pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es lo que Zacarías está viendo. Está Josué parado, está el ángel del Señor, está el enemigo acusando, pero hay un abogado. Nosotros tenemos un abogado, es un paracletos, dice en el original de 1 de Juan capítulo 2. La palabra abogado es la palabra paracleto, y paracleto en el libro de Juan, ¿a quién se le menciona como paracleto? El Espíritu Santo. Y Cristo es nuestro paracleto en el cielo. Él está cumpliendo su misión sacerdotal, está intercediendo por los creyentes. Y cada pecado que usted cometa, hay un chismoso que va y le acusa, y lo hace de día y de noche. Pero ahí está parado el Señor y le dice: es verdad, pero yo por ese pecado he pagado. Por eso yo me atrevo a decir que los creyentes no tenemos que pedirle perdón a Dios propiamente. La Escritura dice en 1 de Juan 1:8 y 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí no dice pedir perdón. Ahí ¿qué dice? Confiesa. Admite delante de Dios que la opinión que Él tiene de tu pecado es verdad. Admite que lo que Dios dice de lo que en relación a lo que has hecho, piensa lo mismo que Él piensa, porque esa es la idea. Confesar significa decir lo mismo que hiciste, y es decir lo mismo que Él piensa. Tú no puedes en tu mente vivir anidando pecados en tu mente de lujuria, de lascivia, de murmuración, de crítica, de chismes, de lo que fuere, y después solamente vas, en el mejor de los casos, solamente vas a Dios y: perdóname por todos mis pecados. No, Dios quiere que vayas y le digas: Señor, pequé, codicié sexualmente, Señor, pequé, mentí, murmuré, critiqué. No es lo mismo pedir perdón. Es admitir lo que hiciste delante de Dios. Y sabes una cosa, el Señor te limpia. Te limpia. Y aunque hay un acusador, ahí está el Señor que le recuerda al acusador: por esos pecados yo pagué. Por esos pecados ya han sido limpiados y han sido perdonados por la sangre del Cordero. ¿O no? Sí. ¿No dice Hebreos 9:27 o 29? ¿En quién tenemos, Efesios 1:7? ¿En quién tenemos redención por su sangre? ¿El perdón de pecados? Según las riquezas de su gracia. Así que el Señor le recuerda a Satanás y a nosotros que la salvación nace en el corazón de Dios, y que cada individuo que se convierte a Cristo es manifestación de la elección del Señor por gracia. Así que este evento tiene que ver con tu salvación, pero también tiene que ver con tu vida cotidiana de todos los días. De todos los días. Solamente la sangre del Señor Jesucristo puede limpiar nuestro pecado. Solamente la sangre del Señor Jesucristo puede purificar nuestras vidas de obras muertas, dice el escritor a los Hebreos. ¿O no? El único problema es que muchas veces los cristianos, o a veces no nos sentimos tan sucios, o a veces nos sentimos muy sucios, pero sin salida, y estamos angustiados. Tengamos una percepción correcta de nuestro pecado, la percepción que Dios tiene de nosotros.
y vayamos a la fuente de gracia que día tras día puede limpiarle su maldad. Yo le puedo asegurar una cosa, que si usted confiesa su pecado, si yo confieso mi pecado día tras día, me va a dar cada día más vergüenza encontrarme con el Señor y decir: Señor, yo codicié, y yo hice esto, yo chismeé esto, yo murmuré esto, yo pensé del hermano esto. Le va a dar en su corazón angustia. Y en la medida que usted lo haga, el Señor va a mostrarle que su corazón puede ser limpiado. Si usted se da cuenta, dice: el Señor perdonará sus pecados y le limpiará ¿de qué? ¿De dónde surge su pecado? Del corazón. ¿Y mi pecado? De mi corazón. La persona más importante en la tentación y en el pecado propiamente no es el diablo, soy yo. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice Santiago capítulo 1, es atraído y seducido. Así que es nuestro pecado, es nuestro corazón engañoso y perverso, según Jeremías. Pero el Señor ahí está y le recuerda que Él ha obrado. Si usted ya se convirtió a Cristo, Él ha obrado en su corazón. Pero no solamente se dirige a Satanás el Señor, sino también se dirige a Josué, y eso es precioso. Fíjese el calificativo que tiene Zacarías acerca de Josué. Capítulo 3. Dice así, la última frase del versículo 2. ¿No es este que dice? ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué quiso decir Zacarías? ¿O qué quiso decir el Señor a Zacarías aquí? Israel había sido llevado cautivo en el 486. Él había vivido en el pecado lejos de Dios, y el Señor lo llevó cautivo a Babilonia. Y viviendo en esa condición, en esa opresión, en ese lugar, se dieron cuenta de la necesidad de su alma, algunos, de salir de ese lugar. Y Dios los saca con Zorobabel, y Dios los saca con Esdras, y Dios los saca con Nehemías, y los saca del país más poderoso del mundo en aquel entonces, y los saca apresuradamente, con fuerza, pudiéramos decir. Los saca como un tizón arrebatado de Babilonia, y los saca de ese lugar con poder, en medio del fuego. Eso quiso decirle el Señor a Josué. Tú, Josué, y tú, Jerusalén, fueron sacados así de Babilonia. Y sabe, todos los creyentes somos sacados del mundo también así, con fuerza y con poder. Si no, vayamos a Judas, versículo 9. Aunque usted no lo crea, hay un libro que se llama Judas, y no fue escrito por Judas Iscariote, sino por Judas, el hermano del Señor. Versículo 9. Versículo 23. Aquí Judas está apresurando a los creyentes de aquel entonces que ayudaran a aquellos que estaban abandonando la fe. Les dice Judas, versículo 22: a algunos que dudan, convencedlos, imperativo. A otros que dicen, salvad, arrebatándolos ¿de qué? De fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. ¿Sabe cuál es uno de los deberes de la iglesia? Proclamar el Evangelio, hablar de Jesucristo, compartir la fe con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de la escuela, con los compañeros del trabajo. Y Judas nos exhorta a hacerlo con mucha entrega. Y dice que algunos, arrebatándolos ¿de qué? Del fuego. Así el Señor nos alcanzó. Nosotros somos el resultado somos ese tizón sacado de un incendio, del incendio del pecado y del mundo. De ahí nos sacó el Señor. Y si usted ha leído 1 Corintios capítulo 3, creo que es versículo 15, cuando habla acerca de los galardones, dicen que algunos van a ser salvos, así como ¿qué? Como por fuego. Y ahí está hablando de que los creyentes necesitamos
vivir o debemos vivir una vida que honra a Dios, y entre las cosas es servirle a Dios con todo nuestro corazón. Y mientras le servimos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra vida va siendo bendecida por Dios. Y cuando llegue el momento que estemos en su bimá, en su tribunal, podamos recibir los galardones propios por haberle servido al Señor. Y una de las maneras en que le podemos servir es compartiendo el Evangelio a los que están perdidos. Porque un día también nosotros éramos tizones y estábamos en un incendio, y alguien nos compartió y el Señor nos sacó de ese tizón, de ese fuego, de ese incendio como un tizón. Y dice que Josué, Israel y usted y yo somos tizones sacados de ese lugar. Pero también dice la escritura en Zacarías, volviendo a Zacarías, no solamente la descripción del tizón, sino dice que le fueron cambiados sus vestidos. Y dice, Josué estaba vestido de vestiduras viles, versículo 3, y estaba delante del ángel. ¿Quién puede estar delante del Señor con vestiduras viles? Aquí la palabra viles es una palabra muy fuerte. No es solamente sucio, es hediondo. Y muchas veces los cristianos no nos percibimos así. No percibimos que nuestra vida sin Cristo, o nuestra vida cuando estamos en pecado, es una vida vil. ¿No dice la escritura que el pecado que nosotros en el que incurrimos nos separa de la comunión de Dios? El pecado siendo ejecutado da a luz la muerte, dice la escritura en Santiago. La comunión con el Señor se rompe cada vez que usted y yo pecamos. No es cualquier cosa pecar. No es cualquier cosa. Cada vez que usted y yo pecamos delante del Señor es algo muy serio. Muy serio. Nadie puede estar enfrente del Señor con vestiduras viles. Isaías 1:6, ya lo he mencionado varias veces, dice que desde la coronilla de la cabeza hasta los plantas de los pies, ¿qué es el ser humano? Es una podrida, no dice llaga, es una podrida llaga. Es una podrida llaga. ¿Quiénes nos sentimos así cuando pecamos? Es difícil, ¿verdad? No, es que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. Yo no soy como mi vecino que maltrata a su mujer, la golpea, le insulta. Yo no soy así. Pero ¿qué tal esos, diría Cantares, esas zorras pequeñas que están en nuestras vidas? Esas pequeñas murmuraciones, esas pequeñas críticas, esos pequeños chismes. ¿Qué tal? Ahí están en nuestro corazón. Y los minimizamos porque no es grotesco. Aquel que engaña a su mujer es grotesco. No, aquel que le maltrata a su mujer y golpea a su mujer es grotesco. Aquel que es un borracho, un drogadicto es grotesco. Ese sí, ese no es cristiano. Y ahí estamos los cristianos anidando cosas, amarguras en el corazón, pero eso nadie lo ve. ¿Quién lo ve? Nada más ni nada menos que lo ve el Señor. El que está sentado ahí y le está mirando y usted está enfrente de él y hay un acusador, ¿ves? Ni siquiera siente que peca. ¿Ya para qué lo acuso? ¿O no? En verdad no creo que los seres humanos podamos cabalmente entender lo que es el pecado, a menos que nos confrontemos delante del Señor, a menos que nos paremos delante de Él y nos demos cuenta de la perversión de nuestro pecado. Solamente así el Señor nos puede darle luz a nuestro corazón de la maldad que hay en lo profundo de nuestro corazón. Su servidor, el que está parado aquí, es podrida llaga, tizón arrebatado del incendio. ¿Cómo es usted? No hay justo, no, acabamos de estudiar Romanos. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios.
Todas a una se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de su lengua. Vaya que el Señor está haciendo una descripción clínica, espiritual del ser humano. Y la verdad, como estamos desnudados. No somos buenos, hermano. De hecho, acuérdense, venimos diciendo, Dios no quiere propiamente que seamos buenos. Porque hay uno solo bueno. Ese es Dios. Dios quiere que nos rindamos a Él, que le amemos a Él, que vivamos para Él, que dejemos de pensar en nuestra propia opinión. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos a Dios y apartémonos del mal, dice la Escritura. ¿O no? Hay ropas viles. Y cada vez que el creyente en Jesucristo, que le ha sido puesto las ropas de gala, pero cada vez que peca hay un acusador, y ahí están acusándole, el Señor le ha puesto a usted vestido de gala. ¿No eso dice el pasaje? Quítenle los vestidos viles. ¿Y qué dice después enseguida? Él habla en primera persona y dice así, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que le dijo a Josué, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir las ropas de gala. Si usted ya se convirtió a Jesucristo, usted ya tiene ropas de gala. Si usted ha menospreciado la obra de Jesucristo, usted todavía está con ropas viles. Y hay de aquel que esté con ropas viles y muera sin Cristo y llegue a la presencia del Señor con esas ropas viles. Y pueda pensar, yo no soy tan malo. Y yo hice más o menos cosas buenas y yo seguro va a sopesar el Señor las obras. ¿De dónde sacan eso? Va a sopesar las obras y si son más las buenas, pues ya la libraste, vas al purgatorio. ¿Qué es eso? El libro de Isaías, capítulo 62, creo que dice que nuestros pecados, 64:6, son nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras para Dios son trapos de inmundicia. Y esa palabra trapos de inmundicia tiene dos acepciones. Son los trapos de un leproso, o también pueden ser los trapos de una mujer que está en su periodo. O sea, todas las buenas obras del ser humano ante los ojos del Señor son trapos de inmundicia. Así que no va a ir a la presencia del Señor, al cielo, por sus buenas obras o por su vida. A menos que Él le vista a usted ¿de qué? De ropas de gala. En una de las parábolas en el Nuevo Testamento el Señor dice vestido de bodas. Vestido de bodas. Y el Señor Jesucristo, el ángel le quita las ropas viles, le pone las ropas de gala, y solamente así uno puede estar parado ante la presencia de Dios con las ropas correctas, que no son sus buenas obras. ¿Es la buena obra de quién? Del Señor Jesucristo a su favor. Esas ropas de gala. A mí me llama mucho la atención el versículo 4, porque fíjense lo que dice. Versículo 5, después dijo. Si usted tiene una versión internacional en sus manos, la versión internacional dice después dije. Y la versión de las Américas dice y después dijo, y entre paréntesis pone una E. Pareciera ser que aquí Zacarías, viendo la visión, extasiado de la visión, y viendo cómo Josué, el sumo sacerdote, fue transformado de vestimentas viles a vestimentas de galas por la obra de Dios, por la voluntad de Dios, queda anonadado y se atreve a hablar. Y después dije, pónganle, ¿qué dice? Una mitra limpia. Hermanos, ¿saben lo que era la mitra limpia? Era un turbante que se colocaban acá los sacerdotes, era parte de su vestimenta, y en la parte frontal decía
santidad a Jehová. ¿Sabe? Las ropas de gala demandan o muestran que el creyente ahora sí puede estar parado ante la presencia del ángel del Señor, ante el Dios mismo, porque ha sido purificado y santificado en su vida. Y con esta expresión, Dios está dándole a Josué y a Jerusalén, les está autorizando a ministrar como sumo sacerdote a un pueblo elegido de Dios. Y cuando usted se convierte a Jesucristo, cuando usted pone su fe en Jesucristo, usted puede presentarse delante del Señor. Y usted va a alabar y va a glorificar el nombre del Señor. Y usted va a vivir una vida que glorifique el nombre del Señor. No se concibe la idea de que nosotros podamos decir: yo ya acepté a Cristo, ya hice una oración, pero su vida y mi vida son un desastre y no dan gloria al Señor. No estoy diciendo que usted no peque, porque si peca, ¿qué pasa? Abogado tiene. No estoy hablando de perfección y de pureza. En realidad tenemos una vida posicional perfecta. Posicional. Pero en la práctica, ¿qué tal? Estamos caminando en esa vida de santidad, ¿cierto? Pero posicionalmente somos inmejorables. ¿Hay algo que se pueda mejorar a la obra de Cristo en la cruz del Calvario? No. Posicionalmente somos inmejorables. Pero en la práctica estamos caminando queriendo obedecer el nombre del Señor. Pero el Señor dice, ¿se acuerdan las cartas, las veces como el apóstol Pablo saluda a las iglesias? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles que están en Cristo Jesús en Corinto. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos y fieles que están en Tesalónica. Ante los ojos del Señor, ¿cómo somos? ¿Quién le canonizó? ¿Quién le canonizó? Dios. Él. No necesita hacer un milagro, hermano. No necesita hacer 10 milagros y que esos milagros se puedan comprobar. Porque el milagro lo hizo Dios en usted cuando Él purificó su corazón por la fe en Cristo Jesús. Y Él le canoniza, o Él le dice que usted es un santo. Y como santo vivimos para caminar la vida alabando al Señor, haciendo su voluntad, obedeciéndole. Esto solamente puede ser posible, solamente puede estar parado ante el ángel del Señor por la obra del Señor Jesucristo. Él hace posible la limpieza de su pecado. Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para limpiar su pecado y purificar su vida de su maldad. Efesios 1:7, Hebreos 9:22, 1 Juan 2:1-7. Ni usted ni yo podemos estar en la presencia de Dios, que es santo 3 veces, y nosotros pecadores en extremo. Solo Cristo puede hacer santo lo sucio, puro lo impuro, sublime lo humano, nuevo lo viejo. Si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Nueva criatura es. Y ahora podemos decir santidad al Señor: Señor, tú eres santo y tú guías mi vida a una vida de santidad. Y para finalizar solamente voy a mencionar, hay una encomienda divina a partir del versículo 6. Dice así: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí, los que están aquí, te daré tu lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es el renuevo? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Señor, él le promete a Josué que iba a ministrar a Israel. Él le promete a Josué que a través del pueblo judío vendría el renuevo, el Mesías. Dios no iba a cambiar sus planes. A pesar de los hombres, a pesar de los judíos que le abandonaron, a pesar de los que no creyeron,
Porque déjenme decirles una cosa, cuando el Hijo de Dios, el renuevo, caminó sobre la faz de la tierra, ¿cuántos discípulos, numéricamente hablando, se puede decir que tuvo unidos o cerca, en una buena influencia? ¿Cuántos discípulos tuvo el Señor Jesucristo? Es cuanto más, porque ministró a 3, muy cerca. Ministró a 12, cerca. Ministró a 120, que era el grupo más unido que estaba en el aposento alto en Hechos capítulo 2. Pero también influenció mucho y guió a muchos a seguirle como su maestro, como su Mesías. Y el mayor número que tuvo, y se menciona en la Escritura, son 500. ¿Y los demás? ¿Cuántos habitantes hay en el mundo hoy día? Más de 7,000 millones de habitantes hay en el mundo. Más, casi 8,000 millones de habitantes en el mundo. ¿Cuántos han oído su voz? ¿Cuántos han doblado sus rodillas, humillándose en la presencia del Señor y se han arrepentido de sus pecados y le han recibido al Señor Jesucristo por la fe en sus corazones? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que estamos aquí ya hemos doblado nuestras rodillas para recibir a Cristo como nuestro Salvador personal? Y si habrá alguien que todavía está con vestiduras viles, el Señor quiere decirle: hoy puede ser el día para usted. Yo no sé qué percepción tenga de su vida, yo no sé qué percepción tenga de su pecado, pero a menos que usted se dé cuenta al estar ante un Dios santo 3 veces y darse cuenta de sus ropas viles, podrá clamar al Señor para que Él le vista con ropas de galas, y eso es posible por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Dice Hebreos 9:22: y casi todo es purificado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace la purificación del pecado. Y Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonarle y amarle a usted, para quitarle esas ropas viles y le pueda dar ropas de gala. Así que para los creyentes, hermanos, no somos tan buenos como pensamos. Para aquellos que todavía no se han convertido a Jesucristo, el Señor quiere vestirle de ropas de gala. No más ropas viles, no más. Sea un tizón rescatado del mismo incendio. Vamos a inclinar nuestros rostros. Soberano Señor, Dios de los cielos, bendito sea tu glorioso nombre, porque has permitido que personas frágiles y débiles como nosotros, con corazones engañosos y perversos, un día nos permitiste ver tu gloria, nos permitiste ver de una manera clara a la persona de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiar nuestras vidas y resucitando el tercer día para darnos vida eterna. Y que ahora, aun cuando, Señor, hemos sido vestidos de ropas de gala, nos damos cuenta que muchas veces pecamos de diferentes formas delante de ti, pero qué bueno es saber que nuestro amado Salvador también es nuestro abogado, es nuestro paracleto, que está intercediendo por nosotros, cumpliendo su función y su ministerio sacerdotal. Y te rogamos, Señor, que nos hagas ver y valorar el glorioso ministerio del Señor Jesús en el cielo por nosotros, y alabamos tu nombre, oh Señor, oh Padre Celestial, porque todo es de tu corazón. Y si hay alguna persona en este lugar, Señor, que todavía no ha sido vestido de ropas de gala, te ruego, Señor, que hables a su corazón. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, te agradecemos por tu fidelidad,
Y te damos gracias por este joven que aceptó el llamado tuyo para ser profeta hacia tu pueblo Israel. Agradecemos tu bondad y las formas como tú obras en nuestra vida en todo momento. Pedimos, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, que nos hagas caminar en tu voluntad, amándote y obedeciéndote con todo nuestro corazón. Y gracias por el gran privilegio que tenemos de la confesión de nuestro pecado y la limpieza de nuestro corazón, de nuestra propia maldad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús.